El proyecto no surge de mí, esto es una película por encargo, entonces es la productora African Oral History, que no es una productora de cine como tal, es una fundación sin ánimo de lucro, los que se dedican a difundir la historia sudafricana, tienen un archivo videográfico con entrevistas de cientos de personas que jugaron un papel importante en el cambio político en Sudáfrica, y están intentando que toda esta gente, que ahora tiene entre 70 y 90 años, cuenten una serie de historias que durante muchas décadas estuvieron censuradas por el régimen, que cuenten y den fe de todo lo que pasó antes de que mueran, ¿no? Entonces, en varias de estas entrevistas, la productora de la película, Mandy Jacobson, y codirectora, empieza a escuchar a este personaje misterioso, Monsieur Jacques, que parece estar detrás de muchos eventos no relacionados hasta ahora. Empieza a investigar y se encuentra con Jean-Yves Olivier, este empresario francés, que es el protagonista de la película, y le propone hacer un documental contando todo lo que hizo en los 80 y los 90. Él dijo que no, que de ninguna manera, y bueno, sé que durante 6 meses, yo todavía no estaba en el proyecto, pero durante 6 meses ella estuvo insistiendo, llamándole a través de unos, a través de otros, intentando convencerle, y bueno, parece que Jean-Yves estuvo hablando con otra gente que estaba implicada en la trama, todos le animaron y al final se decidió a salir a la luz. Claro, el encargo para mí, desde la productora, era que querían que la película pareciese un thriller político, que pareciese una película de ficción. Entonces, claro, lo primero que tuve claro es que necesitaba un protagonista, que Jean-Yves tenía que ser el protagonista y entonces que tenía que explorar el personaje. No necesariamente el personaje tenía que ser todo lo que es Jean-Yves, porque Jean-Yves es muchas cosas y en el documental aposté por una faceta. Intentas tener un personaje lo más complejo posible, pero tampoco puedes dar toda la realidad de que es una persona en 1 hora y media, ¿no? Entonces pasé mucho tiempo con Jean-Yves y saqué cosas, todo lo que yo he explotado para construir el personaje, como su voz, los cigarros, los puros que fuma él, las cartas, que está todo el día jugando al solitario, en aviones, todo el día viajando. Son elementos que he explotado como director, pero son elementos que he sacado de la realidad. Jean-Yves realmente juega al solitario muchas horas cada semana, ¿no? Cuando viaja. Quizá la única diferencia es que Jean-Yves a día de hoy juega al solitario en el iPad, y esto era poco cinematográfico, y entonces le pedí que volviese a la baraja para la película. Pues bueno, cuando Mandy me llamó, la productora me llamó para hacer la película, lo primero que le dije fue que yo no había hecho nunca documental, yo venía de ficción, y por otro lado que yo no tenía ni idea de historia sudafricana ni de política africana en general. Bueno, por un lado me tranquilizó diciéndome que ya tenían a Steven Smith, que era el periodista, asesor histórico en la película y guionista, que conocía toda la historia de todo lo que había pasado, y que mi papel en ese sentido iba a ser más de cómo contar esa historia para hacerla atractiva para el público. Y por otro lado que buscaban a alguien precisamente de ficción, porque querían que la película tuviese más un aspecto de thriller político, de película de ficción, que de documental histórico. Y esto fue lo que más me enganchó. Esto me pareció un reto muy, muy atractivo, y enseguida les dije que sí. Sabía quién era Nelson Mandela, sabía lo que había pasado en Sudáfrica, sabía lo que era el apartheid, pero sabía muy, muy poquito sobre todo esto. Mis primeros meses en la película consistieron en estudiar, y todo lo que leía con Google al lado para ver qué era Frelimo, qué era Renamo, quién era Savimbi, quién era el otro. Sí, bastante complicado. Bueno, yo creo que la película es muy interesante para gente joven, para generaciones actuales, porque habla un poco de el margen de acción individual en la vida política, ¿no?, de la sociedad. Creo que Jean-Yves dio una lección de que cualquier cosa es posible y que hay que ser muy cabezota y muy perseverante y tener claro unos valores y luchar por ellos, ¿no? Entonces creo que para gente joven ver cómo este tipo, él solo, cuando los americanos llevaban décadas, los ingleses, los portugueses, intentando mediar, intentando buscar una solución para el apartheid,
y decidir que él por su cuenta y riesgo también podía hacer algo para ayudar, pues es un ejemplo muy interesante, sobre todo ahora que parece como que con las nuevas tecnologías se está redefiniendo, ¿no?, el papel del individuo en la vida política, y pues bueno, nadie tenemos claro cómo va a ser dentro de unas décadas, pero desde luego no tenemos claro cuál es nuestro rol y si sirve de algo o no clicar me gusta, no me gusta esta causa, y bueno, creo que nosotros no vamos a dar la respuesta en la película, ¿no? Creo que cada uno tendrá que encontrar su camino, pero algunos pues cogerán la mochila y se irán a África, otros harán películas, documentales, y otros escribirán libros, pero creo que siempre, hagas lo que hagas, todo lo que sea estimular ese debate sobre qué es el individuo y cuál es su rol en la política de la comunidad, pues es positivo. A ver, mucha de esta gente es gente que ha trabajado en jefes de servicio secreto, jefes de inteligencia militar, políticos, diplomáticos, gente que está acostumbrada a ocultar o manejar información a según qué niveles, y bueno, yo creo que el resultado de toda esta trama fue positivo, la historia les ha dado la razón, entonces pueden hablar de ello. Y yo creo que un poco el recelo a la hora de participar o no en el film era ver un poco la intención política, o que realmente no había era más una cosa a nivel humano y universal, la historia que estábamos contando, que a nivel político, que no es una película que puedas decir es de derechas o de izquierdas o se acerca a una ideología concreta. Entonces yo creo que eso hizo que gente de todos los bandos y de todos los países participase, y también que fuese una cosa profesional, que fuese una cosa bien hecha, que nadie quería participar en una cosa amateur, ¿no? Bueno, más que trabajar con gente de muchas nacionalidades, que a lo mejor yo sí había trabajado con gente de muchas nacionalidades, pero gente del mundo de la política, ¿no? Yo había trabajado con gente de muchas nacionalidades en el mundo del cine, pero no en el mundo de la política, y bueno, para mí ha sido una lección increíble de cómo funciona el mundo y de cómo detrás de los países hay personas gobernando. Por eso también cuando estudiamos historia a veces ves que un país en un conflicto se comporta de manera rencorosa o de manera... Claro, es que es una persona el que estaba ahí tomando decisiones, y cómo la química entre dos personas es importante, y que a lo mejor tú y yo tenemos que resolver un conflicto, pero yo he dormido mal esa noche, estoy de mal humor y te parezco un cretino, y entonces no solucionamos el conflicto y dura 2 meses más y mueren 10.000 personas. Esto me ha parecido vivirlo así de primera mano me ha parecido muy fuerte. Antes de empezar la película no podía tener unas expectativas tan grandes de que la película iba a triunfar como está triunfando en festivales, y incluso que un documental como este fuese a tener distribución comercial en Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero es que incluso una vez la película estaba terminada, yo llevaba tanto tiempo metido en la película, la había visto tantas veces, tenía tan poca perspectiva a la hora de ver lo que habíamos hecho, que no tenía tan pocas expectativas, no sabía lo que iba a pasar, y de repente estar seleccionado en como 30 festivales internacionales, tener premios en Sao Paulo, en Nueva York, en Irlanda, premios de público además, incluso en festivales donde competíamos con películas de ficción y todo, pues bueno, muy por encima de mis expectativas, la verdad. Bueno, pues yo como montador había trabajado ya bastantes años, había trabajado en largometrajes, el paso a la dirección lo hice con cortometrajes de ficción, que había dirigido 5 cortos, y entonces el paso más fuerte para mí no fue el paso al largometraje, porque bueno, ya estaba acostumbrado a manejar estructuras de largo como montador, fue más bien el paso al documental, lo que para mí fue, porque yo no había hecho documental. Entonces fue eso un poco, y para mí fue muy divertido poder trabajar con imágenes. Fue divertido el trabajo de apropiación de material de otras personas, rodado con otra intención por gente que yo no conozco, y conseguir darle un dramatismo totalmente distinto, porque son todo imágenes que se rodaron para noticiarios,
de diferentes países, y de repente juntar la cámara que se utilizó para el noticiero americano, la del noticiero inglés, el sudafricano, el mozambiqueño, el angoleño, y utilizar una música compuesta para ello, dentro de una estructura dramática de una película, y crear una realidad totalmente diferente y nueva, y ese evento que se enseñó en muchas televisiones en el 87, de repente verlo con una perspectiva tan diferente, pues para mí ha sido muy divertido. Tengo en mente estos dos proyectos de ficción, y luego tengo en mente un proyecto en el que me apetece mucho explorar la frontera entre la ficción y el documental. Entonces quiero partir de una realidad documental con unos personajes reales en su contexto cotidiano, y quizá poco a poco ir introduciendo unos conflictos ficticios, trabajar técnicas con las que trabajaría con actores, con estos personajes reales, y hacer una cosa ahí un poquito experimental en ese sentido. Que, bueno, experimental pero no original, o sea, que se está haciendo muchísimo en todo el mundo, y que cada vez más el documental se está acercando a la ficción y la ficción al documental.